Bienvenidos al webinar Reactívate de For Life. Soy Mariana Alonso, soy dietista nutricionista, especialista en tecnología de los alimentos y complementos nutricionales. Hoy vamos a dedicar este webinar a la importancia de volver a nuestras actividades desde el mejor estado de salud físico y mental. Da igual el trabajo que tengas, si es un trabajo de oficina, si trabajas desde casa, si trabajas en la industria, en la construcción, todos necesitamos energía, necesitamos estar en las mejores condiciones. Nos vamos a enfrentar a desplazamientos, reuniones, largas jornadas de trabajo, por lo tanto vamos a ver cómo podemos cuidarnos. La relación entre la alimentación y rendimiento o productividad está claro. En este dato que obtenemos de la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que hasta un 20% de nuestra productividad puede verse afectado por nuestra alimentación. Este porcentaje puede llegar a ser mayor si nuestros hábitos no son adecuados, si no desayunamos, permanecemos mucho tiempo sin comer, si no tenemos suficiente aporte de vitaminas, de minerales. Por lo tanto, vamos a ir a ello, vamos a intentar cambiar hábitos, ir a aumentar nuestro consumo de la mayor cantidad de alimentos posible y favorecer aquellos alimentos que tienen nutrientes especiales o específicos para nuestro sistema, tanto nervioso como energético. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, pues por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, que los tenemos en el pescado azul, vitaminas y minerales en frutas y verduras, importantes son pues, el magnesio, la vitamina C. También vamos a tener alimentos integrales, frutos secos, legumbres, que nos van a aportar también, aparte de sales minerales, pues nos van a aportar energía y también fibra para poder que nuestro tránsito intestinal sea el adecuado. Hay un estudio muy curioso de la Universidad de Chicago que nos dice que incluso teniendo variedad de grupos de alimentos, es adecuado tener variedad dentro de cada grupo de alimentos. Quiere decir que si nosotros tomamos frutas o tomamos verduras, que tomemos diferentes tipos de frutas y diferentes tipos de verduras. Este estudio en concreto, hecho en más de 11.000 personas, vieron cómo personas que incluían hasta 30 variedades diferentes de frutas y verduras a la semana tenían una mayor microbiota o una microbiota más activa que otras personas que a lo mejor tomaban frutas y verduras, pero pues que siempre tomaban lo mismo, o siempre tomaban manzanas, o siempre tomaban peras. Entonces, no solamente es la variedad de los grupos de alimentos, sino también lo que sería la variedad de las especies dentro de los grupos de alimentos. Lo importante es que no nos debemos agobiar. Hay que ir poco a poco, hay que ir con pequeños cambios. Los organismos oficiales, los departamentos de salud nos dicen que más vale cambios pequeños que no modificar nada de nuestra alimentación. Aquí tenéis una propuesta sencilla. ¿Qué debemos incluir más? Pues lo que ya sabemos, frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos. Esos son los grupos de alimentos que debemos potenciar. Luego, si podemos elegir, pues como bebida, el agua, incluir alimentos integrales en lugar de refinados, el aceite de oliva virgen, nuestros alimentos de temporada y de proximidad, siempre que nos permita un poco la ubicación o la situación en la que estemos. Por otro lado, reducir pues, la sal, los azúcares simples, la carne roja procesada y aquellos alimentos pues ya ultraprocesados, que son aquellos alimentos que ya vienen listos para consumir y que ya tienen, pues a su vez, son ricos en sal y son ricos en grasa. Entonces, bueno, esto sería pues una propuesta de cambios de hábitos. Si tuviera que empezar por uno, como especialista en nutrición, pues me iría pues, al hábito del agua. El agua al final, incluir una cantidad adecuada de agua entre 6 y 8 vasos diarios, pues nos va a facilitar pues, la eliminación de los residuos, nos va a facilitar también una buena hidratación, nos va a facilitar también pues, un buen tránsito intestinal, con lo que, bueno, pues podríamos dar ese hábito como uno de los más importantes. ¿Que ese ya lo tenemos superado? Pues entonces nos iríamos a ampliar nuestro consumo de frutas y hortalizas y, como decía el estudio de la Universidad de Chicago, pues cuanta más variedad,
pues mucho mejor. Desde For Life queremos proponer 3 productos para este inicio de nuestra actividad. 3 productos pues, enfocados a personas trabajadoras, a estudiantes, toda aquella persona que tiene que incorporarse a la vuelta al trabajo o tiene que incorporarse también pues, a la vida de estudios. De estos productos, una propuesta, podemos incluir muchos otros. Luego al final del webinar veremos otras sinergias que son también muy interesantes. Vamos a empezar con el primer producto, RightStar, un complemento con vitaminas, minerales, extractos de plantas y ácidos grasos esenciales. ¿Qué nos aporta RightStar? Pues podríamos decir que nos aporta tranquilidad. Muchas veces pensamos qué nutrientes se nos ha podido quedar por el camino. Hoy no he tomado este alimento, o hoy no he tomado este otro alimento. A veces no sabemos muy bien qué nutrientes nos ha podido faltar. Por lo tanto, con RightStar lo que tenemos es una base de nutrientes, los principales nutrientes esenciales que con nuestra alimentación pues muchas veces no llegamos a cubrir al 100%. Por eso podríamos decir que nos da una base nutricional. RightStar está organizado en pequeños sobres con 4 cápsulas. La cápsula Multiplex nos aporta vitaminas y minerales y las principales vitaminas y minerales para hablar hoy en este webinar Reactívate serían las relacionadas con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema de obtención de la energía. Entonces podemos hablar del hierro, la vitamina C, el magnesio, que nos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Por otro lado, tenemos las vitaminas del complejo B, la biotina, la niacina, la tiamina, la B2, la B6 y la B12, que tienen beneficios, contribuyen al metabolismo energético, es decir, a sacar esa energía de los nutrientes, y por otro lado, contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. La cápsula Bioefa, con ingredientes de aceite de pescado, semilla de lino y semilla de borraja, nos aporta ácidos grasos omega 3. Una dosis diaria del producto RightStar nos aporta 500 miligramos de EPA y DHA que contribuyen también al buen funcionamiento normal del corazón. En la cápsula de For Life Transfer Factor Plus vamos a encontrar, por un lado, zinc, que nos ayuda al funcionamiento normal del sistema inmune, pero también aloe vera y extractos de hongos que también nos apoyan nuestras defensas naturales. Por último, en la cápsula antioxidante nos encontramos, entre otras plantas, la cúrcuma, la semilla de uva, que nos van a ayudar a contrarrestar, combatir, neutralizar el efecto de los radicales libres, que son aquellos causantes pues, del envejecimiento, tanto externo como de nuestras células. Y nos apoya una función antioxidante para reducir ese impacto. El siguiente producto que proponemos es Ricol. Ricol es un complemento alimenticio con ingredientes que ayudan al correcto funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué ingredientes podemos destacar en este producto? Hemos comentado antes que el magnesio nos ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y nos ayuda también al funcionamiento normal del sistema nervioso. Por otro lado, los extractos de Brahmi y Ginkgo biloba nos van a ayudar a mantener la función cognitiva, principalmente en los puntos de concentración y de memoria. Si diariamente te sientes como esta persona de la foto, en lucha en el trabajo, en la casa, en nuestras actividades normales, un producto muy adecuado es Energy Go Stick. Es un complemento alimenticio con ingredientes que activan nuestro cuerpo. ¿Qué ingredientes destacamos en este producto? Pues por un lado tenemos vitamina A, nos ayuda al metabolismo normal del hierro y al funcionamiento normal de nuestro sistema inmune. Recordamos que el hierro es uno de los minerales que nos ayuda también en ese metabolismo energético normal, también en el transporte del oxígeno a las células, es decir, que no estemos cansados y que estemos pues con la energía suficiente.
Por otro lado, el cromo nos ayuda al metabolismo normal también de los macronutrientes, a sacar esa energía de forma eficiente y a mantener unos niveles de glucosa constantes en la sangre, unos niveles normales de glucosa. La glucosa es la gasolina tanto del cuerpo como del cerebro, por lo que nos interesa mantener esos niveles lo más constantes posible. Desde el punto de vista de los concentrados, los extractos de plantas, tenemos 7 plantas con funciones muy interesantes, tanto para el cuerpo como el cerebro. ¿Qué buscamos en el cuerpo? Pues como hemos dicho antes, ¿cuál es nuestro objetivo? Tener energía, reducir el cansancio, la fatiga, tener vitalidad, tener resistencia. Por lo tanto, ingredientes como el ginseng coreano, el ginseng siberiano y el mate nos van a ayudar en estos objetivos. Por otro lado, con el cerebro, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa evitar las situaciones de estrés, más que evitar, adaptarnos a las situaciones de estrés, estar alerta, estar concentrados, tener un buen rendimiento. Para estas funciones tenemos ingredientes muy interesantes como el té verde, la maca y el guaraná, que nos aportan cafeína, que nos ayudan a la concentración y a mejorar el estado de alerta. Por tanto, sea cual sea tu actividad, ya tengas un trabajo más de oficina, un trabajo más activo, nos interesa combinar productos tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. La combinación de estos 3 productos te ayudará a esta reactivación de cara al inicio de nuestra actividad. Pero además tenemos otros productos que nos pueden ayudar. Puede haber sinergias interesantes. Hay tantas sinergias como personas y como necesidades. Por lo tanto, podemos tener personas que les cueste llegar a ese equilibrio. Después de un día de gran actividad, de muchas horas, de mucha exigencia, llegamos a casa y no conseguimos desconectar. No conseguimos ese equilibrio que necesitamos para descansar de forma adecuada. Por lo tanto, podemos incluir en este trío de productos a Renuvo. Renuvo será un producto que contiene plantas adaptógenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues son plantas que, según la definición de SEFIT, que es la Sociedad Española de Fitoterapia, son sustancias naturales que tienen la capacidad de regular las funciones corporales del organismo, de fortalecer los sistemas orgánicos comprometidos por el estrés. Los 3 ingredientes interesantes desde el punto de vista adaptógeno son raíz de Raponicum, fruto de Schisandra y extracto de raíz de Bufera, comúnmente llamado Witania. Nos podemos encontrar también con personas que tienen un desgaste físico importante, tanto en su trabajo como en su actividad cotidiana. Podemos encontrar sinergias con 2 productos. Por un lado, Protief nos proporciona un aporte extra de proteínas hidrolizadas, que son proteínas que tienen una rápida absorción y son fáciles de digerir y nos ayudan al mantenimiento de la masa muscular. Por ejemplo, en personas que pueden trabajar en fábricas, en la construcción o tienen mucho movimiento y desgaste diario. Los ingredientes de NutraStart también nos van a aportar energía extra si necesitamos calorías en trabajos, por ejemplo, exigentes o trabajos que no nos permiten a veces comer de forma adecuada a la hora del mediodía. Este producto tiene gran sabor, es fácil de preparar, tiene poca grasa, tiene fibra, con lo cual nos aporta saciedad y además contiene vitaminas y minerales, algunas de las que hemos comentado antes, que nos ayudan, por ejemplo, el hierro, el magnesio y las vitaminas del complejo B. Ambos productos incluyen el exclusivo ingrediente For Life Transfer Factor. También podemos enfocar los productos en función también del sexo de la persona que quiera llegar a tomar con los 3 complementos que hemos comentado. Por un lado, si tenemos para el público masculino, vamos a tener Male Pro y For Life Transforman, específicos con nutrientes específicos
para la salud del hombre y, por otro lado, para la salud de la mujer, vamos a tener Baby y For Life Transform Woman. Por último, pero no menos importante, será unir esos 3 pilares fundamentales: la alimentación adecuada, los complementos, pero también la actividad física. La actividad física influye directamente en nuestro rendimiento físico y mental. Hay muchísimos beneficios asociados al ejercicio físico y los organismos oficiales, aparte de los beneficios a nivel del cuerpo, asocian la actividad física con la mejora del estado de ánimo, reducir el riesgo de tener estrés, de tener ansiedad, aumentar la autoestima y también proporcionar bienestar psicológico. Ahora vamos a contestar algunas preguntas relacionadas con los productos que hemos visto en el webinar. La primera pregunta es: ¿para quién es adecuado el producto Transfer Factor Recall? Bueno, como hemos comentado, contiene ingredientes que trabajan para el buen funcionamiento del cerebro. Igual, todo el mundo queremos que nuestro cerebro funcione correctamente y en las mejores condiciones. Pero puede ser un producto enfocado para trabajadores, para estudiantes, para un esfuerzo a nivel de concentración, de atención, de memoria. Esto muchas veces se puede dar en el día a día y otras veces se pueden dar en determinadas épocas o temporadas. También se puede enfocar también el consumo del complemento en determinadas épocas en las que necesitemos un refuerzo mayor. Tenemos que tener en cuenta que este producto no se recomienda para personas que estén tomando fármacos anticoagulantes, ya que hay una interacción con el extracto de Ginkgo biloba. Los complementos alimenticios no tratan enfermedades. Si tenemos alguna situación especial o hay un tratamiento médico, debemos consultar también con el especialista. ¿Para quién es adecuado Energy Go Stick? Bueno, pues hemos hablado también para personas que quieren o necesitan un impulso extra para superar el día, trabajos físicos, trabajos exigentes a nivel de organización, gestión de equipos, personas que también tengan o hagan deporte, personas que estén estudiando, que compaginen también los estudios con el trabajo. El producto tiene como positivo un bajo aporte calórico, no tiene gas, tiene un agradable sabor, se prepara de forma fácil, se puede llevar a nivel de la cartera, el bolso, la mochila. Tiene, eso sí, 85 miligramos de cafeína por cada sobre. Por lo tanto, no estaría recomendado para niños ni para mujeres embarazadas o lactantes. ¿Cuándo es recomendable tomar Energy Go Sticks? Bueno, pues como hemos comentado antes, es para tener un impulso, por lo tanto vamos a tomar el producto justo antes de ese momento en que sea necesario, justo antes de esa rutina de ejercicios, de una prueba, de un entrenamiento, un examen, una exposición, una conferencia, en ese momento justo antes de ese impulso que necesitamos. Siempre que vayamos a tomar el producto pues en algún momento importante, como puede ser un examen o una prueba o una carrera, es adecuado probarlo con anterioridad. Es decir, no probarlo por primera vez en ese momento en el que nos estamos jugando, bueno, pues ese examen concreto o en ese momento de dar una conferencia. Entonces siempre hay que probar el producto antes para ver cuál es el efecto que tiene en nuestro organismo. También al tener cafeína, bueno, pues hay que separarlo de las horas cercanas a irnos a dormir para evitar esa interferencia con la calidad del sueño. Por lo tanto, por lo menos 6 horas antes de irnos a dormir para que no tengamos luego problemas para conciliar el sueño. Esto también es muy personal porque hay personas que la cafeína no les afecta antes de ir a dormir, pero lo normal es que intentemos separar ese momento y no lo acerquemos mucho a la hora de irse a la cama. Podéis ir escribiendo
otras preguntas que tengáis y las iremos contestando a la finalización de este webinar. Os invitamos a que nos sigáis en la página oficial de For Life si queréis recibir más información sobre los próximos webinars. Muchas gracias por vuestra atención.